Saludo a Laura Ramírez, directora de activación de Agentes Mexicanos Primero. Laura, muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola Dan, buenas tardes. Un gusto estar aquí hoy. Gracias a ti. Oye, el balance actual del ciclo escolar y las expectativas del siguiente ciclo. Hemos visto cambios tremendos. Mira, la pandemia y luego un modelo educativo o una nueva escuela, como se le trata de llamar a esto. Laura, ¿cuál sería el balance? Mira, terminamos un ciclo escolar que hemos calificado como errático y desatinado. Desafortunadamente el ciclo Sí. empezó con la noticia de que regresaban todas las escuelas a la presencialidad. Sin embargo, en la realidad fue una presencialidad que se fue dando de manera escalonada. En algunos estados no empezaron las clases presenciales hasta pasadas las vacaciones de abril de la Semana Santa. Entonces, no fue igual para todos. Y por supuesto, donde vemos que el primer desafío grande es que los niños y las niñas regresaron a clases sin contar con lo que se necesitaba para su bioseguridad. Es decir, en agosto del año pasado los niños y las niñas no estaban ni siquiera contemplados en el esquema de vacunación y no hubo mecanismos para que las escuelas recibieran los insumos que se necesitaban en términos de desinfectantes, por supuesto de cubrebocas, gel antibacterial, todo esto que ya sabemos que es necesario, pero también en inversión en infraestructura, por ejemplo, en el tema de la ventilación. Y peor aún, tampoco hubo un protocolo real, profundo y complejo que ilustrara a las escuelas cómo ir manejando el tema de la seguridad de las niñas y los niños ante la pandemia. Así fuimos transcurriendo con muy poca información oficial. No se supo en todo el ciclo escolar qué escuelas sí habían regresado y cuáles escuelas no. Y las que no habían regresado, por qué no estaban regresando o cómo se estaban dando los procesos de aprendizaje, y las que sí, en qué condiciones, cuántos niños iban, cuántos niños no iban, porque recuerda que al principio solo iban algunos niños de los grupos. Entonces, esta falta de información pues tampoco nos ha permitido saber cuál es la realidad hoy en día de nuestras niñas y nuestros niños. Se avanzó un poquito y lento en el tema de la vacunación, pero todavía falta que las niñas y los niños estén vacunados. Y termina el ciclo, para ya volver contigo, termina el ciclo con una serie de decisiones desatinadas, como ya oía yo que mencionaban en la nota anterior, con esta decisión de un 6 para todos los niños y las niñas, pero vacío, sin saber qué tanto aprendieron o no aprendieron, y con un alargue del ciclo escolar, pero sin una estrategia real de que los niños vayan a clase a estar aprendiendo, a recuperar el aprendizaje y acompañamiento emocional que necesitan. Esto último que me comentas, esta decisión de que nadie reprueba, un 6 tendrán de calificación, ¿qué nos puede traer en cuanto a la calidad, a la preparación de estos alumnos, de estos estudiantes en un futuro, y no digo a largo plazo, un futuro cercano? Mira, el 6 no es la causa fue la pandemia y que nos mostró un rezago que veníamos arrastrando desde mucho antes y que la pandemia definitivamente agudizó. Hoy nuestras niñas y nuestros niños tienen menos habilidades lectoras y matemáticas que son fundamentales para seguir aprendiendo todo lo demás, ¿no? Entonces, el tema no es el 6. El 6 es una decisión desatinada porque no nos permite ver ese problema. No nos permite ver dónde está cada niña y cada niño, cuál es su diagnóstico de aprendizaje, qué perdió, en dónde perdió y qué fortaleció, porque puede haberse dado el caso que en casa se leyeron muchos cuentos o algo así y mejoró algunas habilidades, pero no lo sabemos. Entonces, la decisión del 6 lo único que hace es prorrogar un problema y mandarlo para después, pero el problema ahí está. Entonces, los chicos, las chicas puede ser que no abandonen la escuela porque tienen el 6, porque van pasando de un año a otro, pero en algún momento, pues quienes vengan arrastrando ese déficit de aprendizaje van a tronar, ¿no? Van a terminar abandonando, si no este ciclo, el que sigue o el que sigue. Entonces eso no soluciona el problema. Y en cuanto al aprendizaje, como dices, los chicos van a ir arrastrando esos baches que tienen en el aprendizaje, sobre todo de habilidades fundamentales. Entonces, hoy pasan al siguiente año, pero si no comprenden lo que leen, ¿de qué nos sirve que terminen la secundaria o pasen a la media superior y mucho menos que lleguen a la educación superior aquellos que llegan, ¿no?
Entonces, como hemos dicho, una prórroga del problema. No, para nada es una solución real a atender un problema real que la pandemia. ¿Y qué podemos esperar entonces del siguiente ciclo escolar? Me decías ahorita que podemos calificar este ciclo escolar que está por concluir o que concluyó como errático. ¿Qué se puede esperar del que viene? Mira, desde luego desde la aspiración y la esperanza, ojalá que en el ciclo que viene tomemos ya decisiones de política pública y pongamos el tema del aprendizaje al centro. No podemos seguir otro ciclo y otro cuando sabemos que pues va a tomar tiempo nivelar estas habilidades de aprendizaje de las niñas y de los niños. Se necesitan estrategias de acompañamiento socioemocional para las maestras y los maestros y para que ellos también tengan esas herramientas para sus estudiantes. Necesitamos que se le dé tiempo a la recuperación de aprendizaje y no solamente 2 semanas de repaso. 2 semanas de repaso es, como se dice coloquialmente, pañitos de agua tibia. Necesitamos soluciones profundas, diagnósticos que se hagan al principio del año y estrategias de seguimiento para las niñas y los niños y su aprendizaje. También una mayor flexibilidad para que las maestras y los maestros puedan implementar estrategias que sepan que funcionan en su comunidad educativa y en la realidad que están viviendo, y por supuesto mucho trabajo docente, pero que requiere no dejar al docente solo, sino acompañamiento desde las autoridades, desde el sistema. Ahora, eso es lo que aspiramos, ¿no? ¿Cómo lo vemos en la realidad? Pues mira, el ciclo empieza, como ya mencionaba, con una indicación de 2 semanas de repaso. 2 semanas es muy poco para el problema que estamos viviendo. No necesitamos un repaso, necesitamos una estrategia de recuperación de aprendizaje sólida, ¿no? Empezamos el ciclo escolar también con la idea de que ya las escuelas regresaron presencialmente, pero como decía, no tenemos información sobre aquellas que igual no han podido regresar todavía un año después. Necesitamos saber cuáles son las escuelas que por temas de infraestructura, que por temas de colectivo docente, no pudieron regresar, y hay que acompañarlas para que ya sea una realidad en este nuevo ciclo, que todas las escuelas estén ofreciendo y operando en la presencialidad. Y necesitamos, desde luego, también una estrategia en contra del abandono escolar, saber quiénes son los que no están asistiendo a la escuela y que hay una estrategia de recuperación, y esto necesita coordinación de las autoridades de educación pública con otras instancias como CIPINA, que es nuestro sistema de protección de niños y niñas, bienestar, incluso las secretarías de salud, que puedan trabajar conjuntamente para que los niños regresen a la escuela. ¿Existe hoy o está pensado para el ciclo que regresa? No existe. Entonces, tememos y esperamos estar equivocados, que el ciclo por lo menos empiece pues con un olvido de los derechos de las niñas y de los niños, que definitivamente hoy no están al centro. Esta pandemia nos dejará ver los resultados en materia educativa, los rezagos, la falta de calidad, aproximadamente en cuánto tiempo. ¿Será en un corto plazo? ¿Será en un largo plazo? No, hay algunas cosas que en un corto plazo definitivamente ya estamos viendo niñas y niños que están en la escuela o que tuvieron este ciclo escolar sin comprender lo que leen, con muchos asuntos a nivel socioemocional, con mucho temor, mucha tristeza, que se pueden volver problemas, digamos, más grandes ya de depresión o de ansiedad, ¿no? Y que no están siendo atendidos. Eso es lo que ya sabemos hoy, post-pandemia. Afectación socioemocional grave, abandono escolar y problemas de aprendizaje. En el mediano plazo nos va a costar por lo menos 3 años llegar a un proceso de nivelación, pero esto solamente en el entendido de que haya políticas públicas que atiendan el problema. Si lo dejamos pasar, esto va a ser de un largo impacto. Y también ya sabemos que, o no lo sabemos, quizás podemos ver que algunas de las cuestiones que nos dejó la pandemia van a tener incluso un impacto muchísimos años después, incluso una generación después. Fíjate, por ejemplo, los niños y las niñas que ya no cursaron el preescolar porque estuvieron en la pandemia, sus mamás, sus papás no los pudieron llevar. Sabemos que no cursar el preescolar tiene efectos que pueden durar incluso 15 años después en las niñas y en los niños, en términos, de nuevo, de aprendizaje, de desarrollar habilidades neuronales básicas
y que pueden terminar afectando pues todo el recorrido de los niños y de las niñas hasta el final de su proceso. Entonces, eso es algo que ya pasó, los niños y las niñas ya, muchos de ellos ya no fueron al preescolar por la pandemia y el resultado lo vamos a ver dentro de 15 años cuando las niñas y los niños tengan que llegar a la media superior o a la educación superior. Hijo, caray. Laura Ramírez, directora de activación de agentes de Mexicanos Primero, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias MX en esta tarde. Muchas gracias a ti, Adán, un saludo a tu audiencia y pues hay que seguir poniendo el tema educativo en la mira.